hogar, Señor, como casa, Señor. Señor, nos presentamos esta mañana delante de ti para adorar al único que es digno, al único que es digno de toda gloria, Señor. Hoy nos levantamos, Señor, dispuestos a adorarte a ti, Jesús. Se apagará. Cristo, estrella de la mañana, tu reino resplandece y no tendrá final. Cristo, la luz que nos dio la vida, tu reino y tu justicia jamás se apagará. Es el amanecer, innegable, imparable, vienes a desvanecer toda oscuridad. Tú eres el amanecer, innegable, imparable, vienes a desvanecer toda oscuridad. Tú eres el amanecer, innegable, imparable, vienes a desvanecer toda oscuridad. Tú eres el amanecer, innegable, imparable, vienes a desvanecer toda oscuridad.
tiendes a desvanecer toda oscuridad. Tú eres el amanecer, innegable, imparable, tiendes a desvanecer toda oscuridad. Tú eres el amanecer, innegable, imparable, tiendes a desvanecer toda oscuridad. Toda oscuridad. Pones fin a la noche, tú pones fin a la noche, sol de justicia. Tú pones fin a la noche, tú pones fin a la noche, sol de justicia. Tú pones fin a la noche, tú pones fin a la noche, sol de justicia. Tú pones fin a la noche, tú pones fin a la noche, sol de justicia. Sol de justicia. Tú eres, Señor, tú eres nuestro sol de justicia. Tú eres el Dios nuestro. A ti debemos toda honra, toda gloria a ti, Señor. Tú eres el sol de justicia, tú eres ese aquel que con su luz nutre toda la creación, la sustenta, donde toda ella se pone en pos de ti, donde busca ese sol, donde está expuesta a tu luz.
eres el santo en casa de adoración, Señor. Que tú eres el santo de toda la creación, Señor. Permítenos hoy ver tu imagen, Señor. Tú dijiste, Señor, yo os he mostrado el reino. Yo he venido a traerles el reino. Pero el reino no sirve de nada si no reconocemos a aquel que lo ha traído, aquel que lo ha expuesto, aquel que lo ha acercado. Y ese eres tú, Jesús. Ese eres tú, Santo. Ese eres tú, Jesús. Y cantamos que tú eres santo, que tú eres ese sol de justicia que está sobre todos nosotros, aún sobre tus hijos y de los que no son. Que tú eres Señor de toda la creación. Tú eres el santo. Tú eres 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 santo. Señor, el día de hoy, en este tiempo de la oración del tercer día, Señor, como hermanos, declaramos que este es un tiempo en donde tu imagen, la imagen de aquel que venció en la cruz, que está revestido hoy en gloria, que rige en todas las naciones, se nos es revelado hoy en plenitud. Que los ojos de la novia hoy estén puestos en el novio, pero del novio vestido en gloria, del novio que aquel que pagó el precio por su amada, siendo fiel, siendo santo, que ha guardado el pacto desde el principio y entregando su vida por nosotros. Hoy nosotros estamos junto a Él, a nuestro amado Santo, a Cristo. Tú eres el Santo. Tú eres Dios. Y no hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú, Jesús. No hay otro como tú, Dios.
saliste a buscar dónde había otro como tú y no lo hallaste. Porque tú eres único, 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 único Dios. No hay otro como tú, Dios. Tú eres el único de nuestros amores. De nuestros amores, eres tú, Jesús. Tú eres mi amado, tú eres mi Dios. Y te amamos, Señor. Aquí estamos por ti y para ti, Señor. Como hijos tuyos. Por ti y para ti, Señor. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren hoy fortalecidos, llenos de la presencia de Dios en sus vidas hoy, y que podamos tener un tiempo, o que hayamos ya tenido un tiempo compartiendo la Escritura ahora que viene, pero ahora también que hayamos podido ser uno en el Espíritu, adorando a aquel que es santo, aquel que es el único digno de recibir de nuestras bocas, de nuestro corazón, toda la adoración, toda la honra, todo el honor. Les bendigo a cada uno de los que están conectados en este tiempo, que apartaron un tiempo de este día para conectarse con nosotros. Sé que el Señor, en su fidelidad y en su amor, se complace con su presencia también. Les amamos, les bendecimos. Espero que ahora en este tiempo compartamos algo de la palabra del Señor, podamos en este tiempo ahora entender lo que Dios quiere hablar en este momento. Haré todo el esfuerzo en que pueda yo transmitir el mensaje, ser un buen transmisor. Les bendigo y les amamos en Cristo. Y tú, Santo, permanece en este lugar, permanece en cada uno de aquel que es templo tuyo, Señor, en este tiempo. Santo Espíritu, te entregamos a ti la palabra que viene, para que tú, conforme a tu gracia y a tu voluntad, hagas de esta palabra algo que produzca en el corazón de nosotros algo mucho más grande, algo mucho más profundo. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestro entendimiento para que podamos ver a profundidad lo que tú quieres hablar. Y que nos mueva a ti, Señor. Y que permanezcamos junto a ti. Amén. Amén, Señor. Bueno, hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vemos aquí con mi esposa en el máster hoy, el día de hoy colaborándome. Vemos que hay varios conectados. Vamos a ver a quién saludamos, quién está conectado. Vemos que está la señorita Gisette. Vemos que está también nuestro hermano Álvaro. Vemos que está también don Cristian. Vemos que está Betsabe.
Vemos también que está Andrea, mejor dicho, hoy hay bastante conectados. Está también Andrés, está también Fabiola, la familia Portillo, mejor dicho, hoy hay bastantes conectados. Hans también y su familia. Está también Piedad conectada, la pastora Rosa. Qué alegría verlos, así sea en la distancia. Les envío un abrazo grande a todos y qué alegría que estemos hoy conectados y podamos estar ahí. También saludo a Nubia Pulido, mi tía, a Héctor, mejor dicho, hoy todos juiciosos, dispuestos. Qué alegría, gloria a Dios. Eso me alegra mucho. Rocío también está conectada. Mi hermano está conectado, no puede ser. Gloria a Dios. Gloria a Dios, qué bueno. Mejor dicho, aleluya, aleluya. Rosana. Está, sí, la pastora Rosa, ya la saludamos. Buenísimo. Bueno, qué alegría que estemos bastantes conectados el día de hoy. Bueno, pues vamos a compartir un poco de la escritura y viniéndole preguntando al Señor sobre qué tema hablar más allá, sobre qué predicar se podría decir, sobre qué actividad o frente a lo que estamos haciendo podríamos nosotros hablar el día de hoy. Y algo que el Señor ha venido hablando con el paso del tiempo, de estos días y con todas las cosas que han venido pasando en la nación, pues hay una que me impacta mucho. El Señor vino con el paso del tiempo en estos días, a raíz de todas las manifestaciones y todo lo que ha sucedido. Me hizo darme cuenta que hay una generación a la cual, digamos, la palabra del Señor no ha logrado alcanzar. Cuando veo todas esas manifestaciones de gentes allá afuera, matándose uno con otros, de lado y lado, porque ambos están haciendo lo indebido, como de pronto algunos en ignorancia sienten que están haciendo lo justo. Pero aún así hay una generación, hay un grupo en específico, y me daba cuenta yo que más o menos son entre los jóvenes, entre los 16 años a los 25 o 26, que, tienen una forma de pensar muy contraria a la de la escritura. Son jóvenes que vemos que están desarrollando una cultura de oponerse a todo lo que representa el Señor y la iglesia, lo que representa la escritura, lo que habla la escritura, lo que habla Dios. Y vemos cómo es una generación que a veces el Señor, cuando ejerce esa oposición al reino de los cielos, la llama perversa. Y vemos cómo esta generación es la que apoya todo movimiento, ¿no? Todo movimiento LGTBI, todo movimiento radical de izquierda o radical de derecha, porque también hay jóvenes que están con la derecha extrema. O sea, vemos una cantidad de situaciones donde vemos que realmente no les ha sido manifestada la presencia de Dios en su vida y viven alejados en un entorno que en los ambientes del mundo pues gestaron eso, ¿no? Y lo que producieron fue ese tipo de personas que hoy vemos y que son duros, ¿no? A veces uno se acerca a un joven de esos y le trata a uno de hablar del Señor y no, reacio a la palabra, reacio a la escritura. Y el Señor me decía que para este tiempo en que nosotros somos primicia, llamados primicia, el Señor me decía que que desde la refundación, Él decía que nosotros, aunque somos llamados primicia, aún no somos la primicia del Señor. Me decía, ustedes han sido hechos una nueva nación y yo la he fundado, pero somos esa primicia del Señor, esa primicia que corresponde al título o el nombre o la palabra o el calificativo de ser una primicia para el Señor. Y yo hablando con el Señor, llegamos a la conclusión de que aún no lo somos. Aún no somos esa primicia. Aún no lo somos. Y el Señor, yo le decía, Señor, pero ¿cómo podemos llegar a ser esa primicia? Y el Señor me decía, pues mira, lo primero que tú debes hacer es, ya no le prediques a estos. Y yo, ¿cómo así, Señor? Que no le predique yo a estos jóvenes. No, háblales de la salvación. Háblales para que ellos puedan tener un proceso de arrepentimiento, porque muchos jóvenes o personas que están involucradas en esto, sé que el Señor las ha llamado,
De hecho, hay parte incluso de la iglesia misma que está metida en ese tipo de cosas. Entonces, llamarlos al arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no solamente va a bastar para que la nación sea transformada de esa primicia, sino el Señor también me decía, por cuanto tienen que llegar a esa estatura, a esa medida del varón perfecto. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo así que a la estatura y la medida del varón perfecto? Sí, a que todos seamos hechos, seamos reconocidos como Cristo. Y yo le decía, ¿y eso cómo puede ser posible? Me dice, yo lo que espero es una generación conforme a mi corazón. Y yo le decía, Señor, pero esta generación no es conforme a tu corazón. Y me decía, no, ¿sabes que no? No es conforme a mi corazón. Pero sí sé que debe haber en el tiempo una generación que se levante, que sea conforme a mi corazón. Y entonces yo le dije, Señor, ¿y cómo puedo yo ayudar para eso? Y el Señor me dijo a mí, ve y predícale a todo varón, a toda varona, a todo hombre, a toda mujer, que tenga niños pequeños. Y yo, ¿niños pequeños? ¿Por qué? Me dijo, porque si los padres que tienen niños pequeños reciben a Cristo, reciben la palabra del Señor, van a producir sobre sus hijos los correctivos necesarios para que realmente se levante una generación conforme a su corazón. Porque esta ya está pasando, esta ya está en el presente y no es la generación que yo espero. Entonces, ¿cuál entonces sería esa primicia? Esos hijos nuevos, eso que está haciendo nuevo. Eso sería esa primicia, esa generación para él. Porque si cada uno de nosotros, de los que tenemos familia, de los que van a tener familia algún día, eso espero, entonces podamos nosotros hacer de esos hijos esa primicia para el Señor, esa primicia para Él. Y parte de eso del tema que hoy vengo a hablarles es con respecto a un factor que es fundamental, que he visto que es fundamental en todo este tiempo, aunque hay muchos, ¿no? Hay muchos ambientes, digamos, de los cuales el mundo ha gestado para que la sociedad hoy en día colombiana se vea expuesta a estos tipos de manifestaciones, a estos tipos de acciones. Uno de esos son, vemos la frustración, ¿no? Vemos la frustración frente a la injusticia de todo lo que ha movido, lo que ha manifestado y atacado y ha sido muy difícil. Vemos también la agresividad, vemos también la soledad, vemos grupos o sectores de los cuales se sienten desprotegidos y buscan eso. Vemos el resentimiento y vemos la inseguridad. Y específicamente, y pueden haber muchos más aspectos que el mundo ha propiciado dentro de su ambiente en el cual se desarrollan las personas, llamándolo sociedad, eh, el cual ha permitido de que esto crezca de una manera tan intensa que hoy vemos reflejado eso. Entonces, en las noticias escuchamos en la gente en la calle y notamos eso, agresividad, frustración, soledad, resentimiento, inseguridad. Y uno de los aspectos de los cuales me parece interesante que nosotros debemos tener en cuenta como iglesia es el tema de la inseguridad. Cuando hablamos de inseguridad, siempre hablamos de un tema de que tenga cuidado porque ese lugar es inseguro, ¿no? Entonces hablamos también de ese concepto de seguridad donde decimos, básicamente, este sitio, de pronto si yo paso por la noche me puede pasar algo, ¿no? Hablamos de que el concepto de inseguridad es un tema que, digamos, deriva de la existencia de un peligro o un riesgo que puede haber. Pero también la inseguridad, también la podemos ver del punto de vista de la falta de cómo poder atender ciertas circunstancias mismas de nuestra vida. A veces somos muy inseguros en tomar nuestras propias decisiones. Somos muy inseguros en tomar y hacer lo que Dios está hablando o nos está ordenando hacer. Y ese aspecto se une entre el uno y el otro debido a que aquel persona que es insegura en tomar sus decisiones y aquel ambiente en el cual se genera la inseguridad, al unirse, lo que produce es un trastorno entre los ambientes, provocando de esa misma inseguridad a las demás personas, haciendo que las personas que estén en su entorno se sientan inseguras y provocando ambientes inseguros, lugares inseguros. Entonces, todos este tipo de cosas con respecto a la inseguridad, eh, los vemos, digamos, en lo que podemos hallar por definición de qué es inseguridad. Entonces, la inseguridad es prácticamente como la falta de seguridad. Podría uno decir que es el opuesto, ¿no? Pero entonces hablamos qué es sentirse seguro.
¿cierto? Y sentirse seguro, pues prácticamente termina siendo como el lugar de confort. Yo me siento seguro en esta silla porque es firme, es rígida, y yo pude ver previamente que la silla funciona bien y entonces tengo seguridad de sentarme. Me sentiría yo inseguro si una de las patas de la silla estuviera coja, estuviera lastimada. Entonces vemos ese factor que está unido uno con el otro. También la seguridad implica, digamos, la existencia de un peligro y un riesgo, ¿sí? Entonces, lo que hablamos de un territorio, de lo que puede expresar hacia un territorio, y eso es lo que puede afectar. Ahora, ¿cómo definiría Dios qué es la inseguridad? Básicamente, ¿cómo ve Dios la inseguridad? Y la ve de esta forma. La inseguridad es el concepto erróneo de nuestra propia vida. Escuche esto. La inseguridad es el concepto erróneo de nuestra propia vida. Hablando dentro de términos de hijos. ¿Qué es la inseguridad para un hijo? Es el concepto erróneo de nuestra propia vida. Aparte de eso, es medirnos a nosotros mismos, y esa medida en la cual nosotros establecemos no nos satisface, generándonos temores, incompetencia y debilidad. Entonces, cuando una persona está llena de inseguridad, tiene temor y produce temor. Cuando está insegura, se vuelve incompetente y hace incompetencia. Y segundo, entra en un proceso de debilidad, de debilitamiento. Eso produce la inseguridad. Eso produce la inseguridad en los hijos. Ahora, recuerdo yo y pongo un ejemplo. Yo me acuerdo en la universidad que yo dictaba, estaba exponiendo cuando estaba estudiando en la universidad. Recuerdo que un día estaba yo exponiendo ante un grupo de personas en un aula, y unos compañeros que a la final no terminaron siendo compañeros míos o amigos, hoy día los puedo llamar amigos, cuando yo estaba exponiendo se burlaron de mí. Y cuando eso produjo ese ambiente en el cual me abrió a la inseguridad, gestó en mí una posición en la cual yo, ya después cuando me paraba en público, me sentía inseguro, me empezaban a sudar las manos, me empezaba a sentirme nervioso, se me olvidaba las cosas que había preparado, y entro en un proceso en el cual digo, no puedo hablar en público, porque esa situación produjo ese ambiente en el cual gestó en mí esa inseguridad y lo trabajo. Entonces me llena de temor y me debilita. Eso produce la inseguridad en las personas. Ahora, pongamos un ejemplo en la escritura. En Jueces, capítulo 16, verso 18, vemos la historia de Sansón. Creo que todos conocemos la historia de Sansón, Dalila, que le corta el cabello, lo cogen preso, pero algo interesante que vi en Sansón es que a pesar de que Sansón sabía la fuerza que tenía, el poder de parte de Dios en su vida, era una persona insegura. Y quiero que usted esto lo conecte viéndolo a él como un hijo de Dios, con un propósito, con un gran llamado, pero Sansón, voy a decirlo en términos respetuosos, era un inseguro. ¿Y por qué era un inseguro? Porque en él aún no veía el verse él con la fuerza que tenía, entendiendo su llamado para ejercer el propósito que tenía por el cual fue enviado. ¿A ustedes no les parece extraño que de todo Israel él tenía que fijarse en esta mujer? ¿Por qué no podía haberse fijado en una israelita? No, tenía que ser en esta. ¿Qué complejo tenía él para rechazar a las mujeres de su propio pueblo, para tener que buscarse una por fuera? ¿Qué razón tendría? Sí, puede que esta mujer lo haya seducido, lo haya casado con la mirada, lo haya hecho a que sus presas, sus aromas, qué mujer tan hermosa. Pero yo creo que a Israel, de su pueblo, también eran mujeres muy hermosas. Pero ¿qué hizo que él rechazara en parte un principio eso y llegara a caer en las manos de esta mujer?
En parte era porque no tenía clara la identidad. No tenía clara su identidad. Y una manera que sabemos todos como hijos es que si nosotros entendemos cuál es nuestro llamado y cuál es nuestro propósito, nuestra identidad empieza a aparecer de una manera más clara en nuestra vida, en donde nosotros ya sabiendo para qué fuimos hechos y qué estamos para hacer, asimismo nosotros podemos ya identificar y decir, no, si yo hago esto, estoy por fuera de mi propósito. Si yo hago y caigo en esto, estoy por fuera de mi propósito. Pero y él, que estaba creado, enviado para destruir a una de las naciones que más durante el tiempo estuvo azotando a Israel, que eran los filisteos. ¿Qué produjo él? Eso, en que cayera. Inseguridad. ¿Acaso Samson no se llenó de temor, aún siendo fuerte? ¿Acaso no terminó siendo incompetente? ¿Y acaso no terminó siendo débil, debilitado? En Jueces 16, 18, capítulo 16, verso 18 dice, y cuando Dalila se dio cuenta de que le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los jefes de los filisteos diciendo, subid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los jefes de los filisteos subieron a ella, llevando la plata en su mano. Qué interesante este verso, porque dice ella, me ha descubierto su corazón. Me ha expuesto su corazón. ¿Cómo opera el enemigo para tratar de que nosotros nos llenemos de inseguridad? Cuando nosotros le exponemos el corazón. Y el corazón es un área del lugar donde se gestan muchas cosas en nuestra vida. Es donde está escrita en parte la ley, es donde está escrita en parte nuestros principios, es donde yace de todo lo bueno que podemos hacer. Pero también dice que el corazón puede emanar todo lo malo. ¿Pero debido a qué? Debido a que este ha sido expuesto. Y ahí es cuando nos llenamos de temor, de incompetencia y de debilidad. Y Samson, lo que más perdió al momento de caer en las manos de esta mujer, es que perdió algo importante que como hijos nosotros a veces no nos damos cuenta, no logramos reconocer. ¿Y qué es? La imagen de Dios en nosotros. La imagen de Dios en nosotros. Y a veces no la reconocemos, a veces no logramos darnos cuenta de ello. Y en parte, Samson lo que pasó al verse involucrado con esta mujer es que desconoció eso que Dios había puesto en él, que es parte de su imagen, para hacer algo grandioso. Estaba llamado a hacer proezas. Pero al verse, desconocer, olvidar, gesta eso en él una inseguridad y termina cayendo de una forma tan, como diría mi hijo, ¿fue bobo, papá? Sí, fue un bobo. Porque es como el hombre de lo más fuerte, el más grande, el más vigoroso, termina de esa manera. La misericordia de Dios y su amor por él le permitió que aun cuando sea, hubiera cumplido un 5% de la labor por la cual él fue enviado. Y es cuando derriba las columnas y se cae el techo y se mueren todos aquellos que estaban ahí asambleados para juzgarlo. Y en ese momento el Señor envía nuevamente su gloria, su imagen sobre él y logra cumplir, aun cuando sea un 5%, siento yo, de todo un 95% que le faltó, si no hubiese permitido que la inseguridad hubiera entrado a su vida y hubiera permanecido fiel, sin perder la imagen que Dios había puesto de él en él. Ahora, hablemos de la imagen. ¿Qué es la imagen en Dios? ¿Qué es su imagen? ¿Qué es la imagen que nosotros debemos ver, reconocer en nosotros? Entonces,
La imagen es reconocer quién soy. Eso es lo primero. Y el reconocernos hace que nuestra vida adquiera un rumbo adecuado. Cuando yo reconozco quién soy en Dios, cuando yo sé quién soy en Dios, eso me va a volcar al camino y al objetivo para que yo ande caminando en el camino que el Señor trazó para mí y yo pueda llegar a cumplir eso que todos anhelamos y decimos, ¿cuál es mi propósito? Dios, ¿cuál es mi propósito en esta vida? Pero los factores de temor, esos factores que trae la inseguridad, es la que no nos permite reconocer quiénes somos. Cuando una persona se da cuenta de que tiene cierta capacidad, el día que se violenta en su pensamiento, en su corazón, frente a esos temores, a eso que se sintió debilitado, a eso que el ambiente de este mundo nos propició, y cuando ejecutamos la tarea decimos, oiga, yo pude hacerlo, yo no pensé que era tan bueno, yo no sabía que tenía esa capacidad. Y es porque el enemigo va a hacer todo lo necesario para que tú olvides eso y tú termines, ahí sí como decíamos, lleno de temor, haciéndote incompetente y completamente debilitado. ¿Cómo comenzamos a reconocer nuestra imagen? Muy fácil. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 4-8, encontramos parte de ese principio. Se los leo. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Sí ven? Ya no estamos de un lugar, ahora estamos en otro. Para que aquel día os sorprenda como ladrón. No vamos a hablar de rapto, ¿no? Eso ya está claro. Eso ya el pastor se dedicó un muy buen tiempo para explicarnos ese verso. Bueno, porque todos vosotros, escuche esto, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, escuche esto, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como el yelmo. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Hijos de la luz. Hijos de la luz. Y cuando nosotros ya empezamos a adquirir y a identificar lo que por imagen nosotros somos, entonces al sentir que ya no estamos posicionados en un lugar, sino ahora en otro, tenemos que empezar nosotros a esforzarnos para vernos como tales, como hijos de la luz. Ahora, ¿qué significa más allá todo esto? Que nosotros tenemos que empezar a reconocer lo que Dios ha puesto en nosotros, esa luz en nosotros, para nosotros asimismo vernos como la luz de aquel que nos envió. Pero a veces es muy difícil, ¿no? Cuando estamos picando la cebolla para hacer el guiso, yo no me estoy viendo en ese momento. O cuando yo estoy enfrentando cierta situación difícil de mi vida, nos olvidamos de quiénes somos. No estamos viviendo en la constante forma de pensar, de actuar, viéndonos todos los días de esa manera. Porque el ambiente del mundo lo que va a hacer es que tú olvides eso, la imagen de Dios en ti. La imagen fue lo primero que se perdió en el huerto del Edén. O sea, ¿qué se perdió realmente en el huerto? Lo más valioso, la imagen de Dios en el hombre. Se perdió esa imagen de gloria en la cual estaba puesto en ese lugar el hombre. Porque si nos ponemos a pensar,
el plan del Señor a lo largo de la historia humana con el hombre y hoy en día en el hombre, lo único que ha hecho el Señor en su plan glorioso es recuperar, que el hombre, perdón, recupere la imagen de él. Cuando les decía, para llegar a la estatura del varón perfecto, es para llegar a esa imagen, para que nosotros recuperemos la imagen de él. Es decir, el plan de Dios no es la salvación del mundo. Escuche esto, el plan de Dios no es la salvación del mundo, porque sabemos que no todo el mundo se va a salvar. La salvación es simple un medio. ¿Un medio para qué? Para que el hombre recupere su imagen. La salvación es el principio. ¿De cuál proceso? De mi proceso. ¿De cuál? De que yo recupere la imagen de Cristo en mí. La salvación es un medio, no el fin. Y el plan de Dios es que el hombre recupere su imagen. Ahora, ¿cuál es esa imagen? La referencia que tenemos es Cristo, es Jesús. Cuando yo empiezo a mirar a Cristo y empiezo a identificar a través de su vida, su ejemplo, lo que Él hizo, es que nosotros nos llevamos una referencia de lo que es un hijo de Dios. Ahora, pero no basta solamente con mirarlo, sino también eso el condicionar el que nosotros lo veamos también nos mueve a nosotros a hacer lo mismo. Nos da el ejemplo y nos da el entendimiento para nosotros hacer las cosas sabiendo qué es lo bueno, qué es lo agradable a Dios. Pero cuando la imagen y yo reconozco a Cristo como mi Señor, es cuando empieza mi proceso en el cual empieza a ser restaurada su imagen en mí. Escuche esto, a ser restaurada. ¿Por qué? Porque la imagen de Cristo está perdida, pero en mí mismo. En mí mismo. No es algo que yo ahora tengo que coger y por causa de lo que Cristo hizo bajar y meterlo en mí. No, siempre ha estado en mí. Está perdida, pero en mí mismo, por allá, en algún lado. Y todo el proceso de lo que viene de transformación a mi vida y de restauración, lo que hace es que ese Cristo empiece a activarse en mí. La acción de la imagen del Hijo de Cristo llena toda satisfacción, toda insatisfacción, perdón. Llena toda insatisfacción, ¿sí? Y provoca el deseo de reconciliar nuestra imagen con la de Él. Siendo ahora la de Él la de mayor importancia en mí. Y asimismo, para todas las cosas que decido y me muevo yo en la vida. Es decir, la acción de su imagen hace que toda insatisfacción se vaya de mí. Porque ya no me estoy viendo a mí mismo en la medida en que yo quise verme. En la misma medida en la que yo me veo de pronto o en la medida en que algunos me calificaron a mí para decirme, es que tú no puedes. No, 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 espérate. Pero si aquel que es Cristo y es la imagen y esa imagen está siendo formada en mí, yo todo lo puedo. Yo todo lo puedo. Porque mi Señor me fortalece para ello. Y asimismo, ahora, cuando yo veo esa imagen y ahora empiezo a reconocer esa imagen en mí, me doy cuenta que la mía ya no tiene importancia, sino ahora es la de Él en mí. Entonces ahora mis decisiones no las tomo yo por cuanto como yo me veía a mí mismo, sino en cuanto yo ahora me estoy viendo dentro del proceso
mismo de restauración de esa imagen de Cristo en mí. Colosenses capítulo 3, verso 9 al 10 dice: y os habéis vestido el nuevo hombre que está siendo renovado. Escuche esto. Y os habéis vestido, ¿sí? El nuevo hombre que está siendo renovado hasta un conocimiento pleno conforme a la imagen del que lo creó. Y os habéis vestido, ¿sí? De un hombre nuevo, ¿sí? Pero que está siendo renovado. Que está siendo renovado. Es decir, que saca algo de lo que no sirve y se vuelve y se transmite algo de lo cual es necesario. Hasta un conocimiento pleno. ¿Un conocimiento pleno de qué? De propósito, de llamado, de la imagen misma de Cristo, conforme a la imagen del que lo creó, conforme a la imagen del que lo creó. Entonces, ¿nosotros qué somos hoy? Imagen de Cristo. Su genética empieza a ser restaurada en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros empecemos a ser Cristos. Porque si ya no soy yo, sino Él vive en mí, entonces, ¿quién soy yo? Entonces, es necesario que empecemos a reconocer la imagen de Dios en nosotros, porque eso también, al vernos lo que somos en Él, va a impedir de que nosotros seamos más fácilmente seducidos, tentados y provocados incluso al pecado, a deseos que no son conforme a su voluntad. Y todo esto, ¿cómo se resume? En Efesios, el libro de la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 10, es un texto que a mí todavía me sigue provocando un mover para reconocer quién soy y cuál es la imagen de Dios en mí. El texto dice, porque somos, escuchen, porque somos. O sea, no está hablando porque soy, no, somos, habla de todos aquellos, ¿sí? Porque somos hechura suya. Escuche esto, hechura suya. Creados en Cristo. ¿Creados en dónde? En aquel que es la fuente, en aquel que es el varón perfecto. Allí fuimos creados, de esa genética, de esa luz, para buenas obras, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó. Escuche esto, preparó. O sea, ya estaban establecidas desde el momento en que fuimos creados en nosotros, de antemano, para que anduviéramos en ellas, para que camináramos conforme a ese propósito, conforme a esa genética. El reconocer la imagen de Cristo en nosotros es vital en la vida de nosotros como hijos. Solo el identificar lo que somos hace que nuestra identidad dé la medida de satisfacción plena para nuestra vida. Si no, vamos a seguir así, sintiéndonos insatisfechos en todo, porque nos seguimos mirando a nosotros mismos. Cuando nosotros debemos tener puestos los ojos en Él. Y cuando hablo los ojos en Él, no es que yo esté ahora así de frente, como ahora los puedo ver a ustedes a la cámara, puesto en mis ojos, miren, puesto en mis ojos en ustedes. No, sino lo que trato de decir o lo que trata de hablar el texto es que los ojos de Cristo estén puestos sobre los míos y yo todas las cosas las pueda ver como Él las ve. Para que mi óptica sea clara en ver las cosas conforme como Él las vio. Algo que me impacta de la imagen es que la iglesia, si bien reconocemos la imagen de Cristo por sus obras justas, por sus obras en amor, por sus obras con autoridad,
por sus milagros, por los prodigios que hizo. Todo eso fue un medio. Quiero que escuche esto. Todo eso fue un medio. ¿Un medio para qué? Para que él alcanzara dentro de la naturaleza, siendo hombre, la gloria que un día el primer hombre perdió. ¿Recuerdan ustedes cuando después de la resurrección, Cristo se acerca a ellos y ellos no le reconocieron? Porque habían estado viendo tanto al Cristo hecho un hombre, alcanzando ese nivel de perfección, alcanzando ese nivel de obediencia y cumpliendo por lo cual fue enviado, que después cuando llega él vestido en gloria, no le reconocieron. Y a veces la iglesia está así, está viendo un Cristo antes de la resurrección y no está viendo el Cristo resucitado, que fue el objetivo principal en el plan del Señor con Cristo para que nosotros lo viéramos en gloria, para que nosotros viéramos nuevamente a ese hombre en esa naturaleza terrenal vestido de gloria. Pero seguimos es viéndonos a nosotros mismos con nuestras cosas aún, y poniendo los ojos en un Cristo antes de la crucifixión, cuando el plan del Señor y su propósito final era que lo viéramos vestido en gloria, en poder, para que así mismo el hecho ahora presente, revelado a nosotros en gloria, nosotros nos reconociéramos a nosotros mismos. Que cuando lo vieran a él, se reconocieran ellos mismos. ¿De dónde vinieron? Porque fuimos hechos hechura suya, creados en él desde un principio. Pero la iglesia sigue con la imagen de ese Cristo. Cuando el plan y el objetivo, el sacrificio del Señor, todo fue para que nosotros lo viéramos vestido en gloria y pudiéramos reconocernos en lo que en principio nosotros fuimos y ahora somos por causa de él. Y por eso él dice, debo irme, porque ya me vieron, pero tengo que irme, porque viene aquel que es esa vestidura que viene a nosotros, que es el Espíritu Santo, para renovarnos, a llegar a ese pleno conocimiento y hacernos imagen de aquel que nos creó, a imagen de Cristo. Pero si seguimos viendo el Cristo antes de la crucifixión, no estamos viendo el Cristo por el cual se desarrolló todo un plan en el cielo para que nosotros reconozcamos la imagen. ¿Y cómo nos seguimos viendo hoy en día? Inseguros, porque no estamos viendo la imagen de aquel que está vestido en gloria y que hoy nosotros tenemos de esa misma gloria. Entonces, ¿cómo andamos? Llenos de temor, nos hemos vuelto incompetentes en muchas cosas o nos sentimos incompetentes y nos sentimos débiles frente a muchos. Entonces no predicamos, no hablamos, nos quedamos callados. Ay, esto ya tendrá que pasar en algún tiempo. Entonces cuando dicen, es que la creación está guardando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces ahora entiendo que eso tiene que ver con la imagen de Cristo en mí. Y todo lo que ha producido el ambiente del mundo es eso, que nosotros perdamos la imagen de Dios en nosotros. ¿A qué lo invito hoy, hermano? Hermana, hermanito, hermanita, amigo, amiga. Véase como Cristo. Reconozca al Cristo que está en gloria. Sí, proezas. Cuánto amor del Señor en la cruz. Cuánto amor en todos los milagros. Cuánto nos enseñó. Pero todo eso pierde sentido si no estamos viendo la conclusión de todo esto.
Él hizo todo esto para eso. Heme aquí. Y el dicho, hasta ver no creer, le tocaron sus llagas y aún así, ¿por qué no le reconocieron? Porque aún en su debilidad, en sus temores y en muchas cosas, eso nos impide poder vernos y reconocer lo que hay en nosotros. Su imagen, hermano. Su imagen. Por eso fue lo primero que el enemigo atacó en el huerto del Edén. Eso. Y por eso el único referente que tenía el enemigo para tratar de buscar a aquellos que podrían ser Cristos en algún tiempo era destruirles su imagen, su identidad. ¿Vio a Sansón? Tenga. ¿Vio a David? En algunas, tenga. ¿Vio tal cosa? Tenga. Abraham, tenga. ¿Vio cosas para mirar cómo hacía para destruir su imagen? ¿Y qué es lo que sigue haciendo hoy? Yo hoy veo el mundo y veo la sociedad. ¿Qué es lo que está haciendo? Destruyendo la imagen de Dios en cada ser humano de la tierra. Entonces, debemos hoy como iglesia empezar a poner los ojos en el Cristo de gloria, en aquel que en este momento está sentado a la diestra del Padre, que tiene corona, que está vestido con manto de sangre y su lengua es una espada. Ese es el Cristo que tenemos que ver nosotros todos los días y proyectarnos en ese Cristo. Entonces, hermanos, hoy el mensaje es que Cristo nos sea, que Él se revele a nosotros, pero en gloria. En gloria. Hay muchas doctrinas, culturas cristianas que siguen viendo al Cristo clavado en la cruz, hermano. Cuando el objetivo final era verlo en gloria, sentado a la diestra del Padre. ¿Y cuál es la invitación? Hermano, si a usted no se le ha revelado una imagen clara de nuestro Señor, clame a Él y di, Señor, revélate a mí. Muéstrate como eres, porque si yo te veo de esta forma tan clara como tú eres y estás revestido, así mismo podré reconocer quién soy yo. Y así entonces toda mi satisfacción por mis defectos, por mis cosas, ya no son importantes, porque ahora realmente sí puedo decir, Él vive en mí y yo en Él. Porque fuimos hechos en Él. Escuche esto, en Él. No sé, imagínese un lugar donde haya una fuente de toda la esencia de Cristo y de ahí fuimos sacados y fuimos hechos. ¿Pero eso se ha perdido? Sí, pero en nosotros mismos. No es que se perdió y se salió de nosotros, está en nosotros. Y el enemigo lo que va a hacer es que usted nunca reconozca lo que usted es en Dios, de lo que usted está hecho. Como decía mi abuelo, de la madera, papá, de la madera. Usted está hecho de esta madera. Estamos hechos de Cristo, hermano. ¿Cristo fue valiente? Sí. ¿Cristo fue un berraco? Sí. ¿Cristo hizo esto? Sí. ¿Con qué capacidad? Con esta. ¿Con cuál? Con la misma con que nosotros hemos sido hechos. Porque fuimos hechos. O sea, no estamos siendo, no fuimos. Ahora simplemente, ¿qué estamos siendo? Estamos siendo renovados para que entremos a ese conocimiento pleno. Escuches esto. Conocimiento pleno de aquel que nos creó, que está en nosotros. Entonces, mis hermanos, clamemos al Señor y digamos, Señor, revélate. Algo que también, para cerrar, comparto rápido. De los apóstoles, cuando ellos estuvieron y Cristo se presentó después de la resurrección y no le reconocieron, ¿qué diferencia hay en Pablo? Que Pablo no conoció al Cristo antes de la cruz. Pablo conoció al Cristo en gloria. Y creo que esa pequeña diferencia marcó tanto una diferencia para ver lo que Pablo terminó siendo.
Porque desde un principio reconoció al Cristo en gloria, en poder, en autoridad. No el de la cruz, sino el que está vestido con poder y gloria. Y ese es el que nosotros predicamos. Ese es del que nosotros experimentamos, pero muchas veces no nos estamos viendo reflejados, reconociendo por medio de ese Cristo, en gloria, lo que nosotros somos. Es tiempo en que debemos empezar a reconocer lo que hay de Cristo en nosotros. Y segundo, a hacer conforme a su voluntad, en su conocimiento, lo que por cual Él nos creó, somos imagen de Él. Entonces, hermanos, espero que este mensaje lo motive. Espero que esto que hoy se expuso lo motive a que usted clame al Señor. Y si no, usted todavía tiene una falsa imagen del Señor, que cuando usted cierra los ojos a adorar, usted lo ve clavado en la cruz, hermano, diga, Señor, ya no quiero tener más esta imagen de ti. O si usted todavía se imagina ese Cristo hippie, Peace and Love, así con el cabello y con la banda así de, no sé si esos rey, no sé qué, bueno, no sé. Pero algo le aseguro, hermano, el día que yo clamé, yo vi un Cristo completamente diferente. Y el Cristo que yo vi tenía armadura, una armadura de oro. Tenía un manto del cual parecía mojado. Sus ojos eran de fuego. Y yo lo vi así, hermano. No es como el que me mostraron. Porque si yo tengo ese concepto y esto está grabado en mi genética, tengo que decir al Señor que renueve esa genética para que yo reconozca al Cristo que está en gloria en mí. Entonces, hermanos, que el Señor les bendiga y que sea un tiempo en el cual Él se revele a cada uno de ustedes y va a producir lo que produjo en Pablo, transformación, así, rapidito en las cosas. Y en toda la inseguridad que tenemos, ahora se va a llenar a una satisfacción plena en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él es el que ahora llena esa medida en nosotros. Entonces, hermanos, les bendigo, les mando un abrazo. Gracias por dedicar este tiempo. Gracias por escuchar esto. Y nada más, estamos viéndonos en otros contactos, en otras situaciones, en otras transmisiones o en el Espíritu, que así sea, pero viendo a este Cristo hecho en gloria, hermanos. Les bendigo y les amamos. Un abrazo. Bendiciones. Paz del Señor a todos.